Mientras yo enterraba a Diego, mi hijo de 11 años, mis papás estaban en Polanco brindando por el compromiso de mi hermana. No llegaron tarde, no se confundieron de hora, no se quedaron atorados en el tráfico. Eligieron no ir. Esa noche, cuando la casa ya estaba vacía y la mochila de Diego seguía junto a la puerta, mi mamá me mandó un mensaje. Ya deja el drama, Laura. Diego ya no va a usar esos 200,000 pesos. Perla sí los necesita para su departamento. No preguntó cómo estaba, no preguntó si había comido. No escribió el nombre de mi hijo más que para hablar del dinero. Querían que les entregara el fondo que Armando y yo habíamos guardado para el futuro de Diego. Me llamo Laura Zamora y tengo 37 años. Trabajo como analista financiera senior en una firma de inversiones en Santa Fe. Me va bien. No porque alguien me haya regalado nada, sino porque llevo años trabajando demasiado, durmiendo poco y cuidando cada peso. Eso me permitió vivir tranquila, criar a mi hijo y ayudar a mi familia cuando lo necesitaron. Tengo, o tenía, un hijo de 11 años llamado Diego. También tengo una hermana menor, Perla, de 30. Mis papás están en sus 60. Durante mucho tiempo creí que éramos una familia unida. No perfecta, pero unida. De esas donde las comidas se alargan y nadie se va sin llevarse un plato de algo. Cuando Diego tenía 6 años, me divorcié de su papá, Armando. No fue fácil, pero tampoco fue una guerra. Nos dolió, discutimos, lloramos, pero Diego no tenía la culpa de nada. Armando pagaba pensión. Lo veía fines de semana alternados y siempre estuvo presente cuando se trataba de nuestro hijo. Podíamos no servir como pareja, pero como papás funcionábamos. En esos años, mi familia me ayudó. Mis papás cuidaban a Diego cuando yo salía tarde del trabajo. Perla venía algunas tardes a ayudarle con la tarea o a quedarse con él si yo tenía una junta. Yo crecí pensando que eso era la familia. Uno ayudaba cuando podía, y el otro respondía cuando hacía falta. Por eso, cuando empecé a ganar mejor, también ayudé. Cada mes transfería 18,000 pesos a mis papás para completar la mensualidad de su departamento. A Perla le daba 12,000 pesos para completar una renta en la del Valle, que desde el principio le quedaba grande. Cuando decidió estudiar una maestría en una universidad privada, yo aporté 250,000 pesos. Nunca o cobré. Nunca hice cuentas. Eran mi familia. Y, con el tiempo, entendí mi lugar. Perla era la hija que cuidaban. Yo era la que resolvía. Si Perla se atrasaba con la renta, mi mamá decía que yo tenía más margen. Si mis papás necesitaban algo, asumían que yo iba a encontrar la forma. Yo no lo veía así entonces. O no quería verlo. Prefería pensar que, si algún día yo necesitaba algo, ellos también estarían. Perla llevaba 2 años saliendo con Rodrigo, un hombre educado, de buena familia. Sus padres vivían en Madrid, pero tenían negocios en México y venían 1 o 2 veces al año. Mis papás adoraban a Rodrigo. Lo trataban como si ya fuera su hijo. Hablaban de la boda de Perla con una emoción que a veces me daba gusto y a veces me dejaba fuera. 3 meses antes de que todo se viniera abajo, Diego empezó a cansarse demasiado. Mi hijo siempre había sido inquieto. Terminaba la tarea y en 5 minutos ya estaba buscando un balón, un control de videojuegos o cualquier pretexto para moverse. Pero de pronto empezó a pasar las tardes en el sillón. Llegaba de la escuela, dejaba la mochila en la entrada y se acostaba sin quitarse los tenis. ¿Te sientes mal, mi amor?, le preguntaba. No, mamá, solo estoy cansado. Luego aparecieron los moretones. Primero uno en la pierna, luego otro en el brazo. Pensé que eran por el fútbol, por correr, por caerse en el recreo. Pero no se le quitaban. También empezó a comer menos. Diego, que podía acabarse 2 quesadillas y todavía pedir cereal, empezó a dejar la mitad del plato. Lo llevé con la doctora Martínez, su pediatra de toda la vida. Ella lo revisó, le hizo preguntas y pidió estudios de sangre. Seguramente no es nada grave, Laura, me dijo, pero prefiero revisar bien. Los resultados iban a estar en unos días. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras yo estaba en la oficina revisando reportes. Señora Zamora,
¿Puede venir hoy mismo para hablar de los resultados de Diego?, preguntó la doctora Martínez. ¿Pasó algo? Prefiero explicárselo aquí. ¿Puede venir? Salí del trabajo sin terminar nada. Santa Fe estaba pesado, como casi siempre, y cada semáforo me hizo sentir que no avanzaba. Me repetí que podía ser anemia, una infección, algo tratable, no tenía que ser lo peor. Pero cuando llegué y vi a la doctora, entendí que no me había llamado para tranquilizarme. Laura, los estudios de Diego muestran alteraciones importantes, me dijo. Los glóbulos blancos están muy elevados. Necesitamos descartar leucemia. Ya hablé con un hospital privado con oncología pediátrica. Pueden recibirlos mañana. Leucemia. Mi hijo de 11 años podía tener cáncer. Ese día fui por Diego a la escuela y fingí normalidad. Le pregunté cómo le había ido, si tenía tarea, si quería sopa o pollo para comer. Él me habló de un compañero que había llevado estampas nuevas. Yo manejé sin saber bien cómo llegué a casa. Esa noche, cuando Diego se durmió, llamé a Armando. No tardó mucho en llegar. Ese día estaba trabajando cerca de Reforma y dejó todo apenas escuchó mi voz. Cuando le conté lo que había dicho la doctora, se quedó pálido. Se sentó en la sala, se tapó la cara con las manos y respiró hondo. «Vamos a revisarlo bien», dijo al fin. «No nos adelantemos. Pero no vas a pasar esto sola. También llamé a mis papás y a Perla». Mi mamá contestó primero. «Ay, hija, seguro no es nada serio», dijo. «Los niños se enferman todo el tiempo. No te angusties antes de saber». Mi papá murmuró algo sobre mantener la calma y tener fe. Perla sonaba distraída. De fondo se escuchaba la voz de Rodrigo preguntándole algo sobre una reservación. «Sí, Lau, qué fuerte», me dijo. «Manténme al tanto, ¿sí? Es que ahorita estamos viendo lo de la comida con mis suegros». «Los papás de Rodrigo», corregí. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba sentir que algo seguía siendo normal. «Sí, eso. Luego me cuentas». No los culpé en ese momento. O intenté no hacerlo. Pero dolió. Yo no les estaba diciendo que Diego tenía gripa. Les estaba diciendo que mi hijo podía tener cáncer. Al día siguiente llegó la confirmación. Leucemia linfoblástica aguda. Agresiva. Diego tenía que quedarse internado y empezar tratamiento de inmediato. Armando me tomó la mano en la sala de espera del hospital. «Vamos a pelear esto», me dijo. «Lo que haga falta». Ese mismo día ingresaron a Diego. Le explicaron lo básico con palabras suaves, aunque yo sabía que entendía más de lo que decía. Los doctores empezaron la quimioterapia y medicamentos cuyos nombres yo apenas podía pronunciar. El seguro de gastos médicos cubría una parte importante, pero nunca todo. Siempre había un estudio fuera de póliza, un medicamento que comprar, una autorización pendiente, una llamada con alguien de administración. Aún así, Armando y yo nunca tocamos el fondo de Diego. Ese dinero se había formado durante 11 años con aportaciones mensuales de los dos, bonos partidos a la mitad y rendimientos que nunca retiramos. Era suyo. Era para el futuro que todavía queríamos creer que existía. A partir de ahí, casi todos mis días terminaron en el hospital. Yo iba después del trabajo. A veces llegaba con libros, otras con su sudadera favorita, otras solo a sentarme junto a él y tomarle la mano. Armando iba también, sobre todo por las tardes o los fines de semana. Si Diego tenía un día pesado, alguno de los dos se quedaba a dormir. Mi hijo fue valiente sin presumirlo. Se quejaba cuando tenía náuseas, lloraba cuando estaba muy cansado. A veces se enojaba porque extrañaba su cama, su escuela, su equipo, pero nunca se desquitó con las enfermeras. Siempre decía «gracias», incluso cuando tenían que canalizarlo o cambiarle medicamentos. Después del primer mes, el doctor López, su oncólogo, nos llamó para hablar. «El tratamiento va dentro de lo esperado», nos dijo. «Diego está respondiendo, pero tenemos que estar atentos. Este tipo de leucemia puede cambiar rápido». Nos aferramos a eso, a que estaba respondiendo, a que había un plan. Durante casi 12 semanas vivimos así. Hospital, trabajo, estudios, medicamentos. Diego tenía días buenos para jugar cartas y días malos en los que apenas abría los ojos. Mis papás llamaban de vez en cuando para preguntar cómo seguía, pero sus llamadas casi siempre terminaban en Perla, Rodrigo, sus papás
y la comida que estaban organizando para celebrar el anillo y presentar formalmente a las familias. Van a venir desde Madrid solo una semana, decía mi mamá. Tenemos que aprovechar. Yo escuchaba, contestaba poco y colgaba. Estaba demasiado cansada para discutir. Armando y yo volvimos a funcionar como equipo. No como pareja, como padres. Él llevaba comida. Yo le mandaba actualizaciones. Los dos aprendimos a reconocer los sonidos de las máquinas y el tono de los médicos cuando venía algo malo. Entonces todo cambió. Era miércoles por la mañana. Yo estaba en la oficina cuando sonó mi celular. Era el hospital. Señora Zamora, necesita venir cuanto antes, dijo una enfermera. Su voz no era como otras veces. ¿Qué pasó? ¿Diego está bien? Por favor, venga lo más rápido posible. El doctor López le va a explicar aquí. No estaba tan lejos en kilómetros, pero salir de Santa Fe a esa hora era otra cosa. Era media mañana, una de esas horas en que la ciudad parece moverse sin avanzar. Sentía que no llegaba. Me repetía que podía ser una reacción al medicamento, una infección controlable, una complicación de esas que los doctores siempre mencionaban. Cuando llegué, el doctor López me estaba esperando. No tuvo que empezar a hablar para que yo entendiera. Señora Zamora, acompáñeme, por favor. ¿Dónde está Diego? ¿Está despierto? Me llevó a un consultorio pequeño. Me pidió que me sentara. Yo no quería sentarme. Laura, dijo, y al escuchar mi nombre supe que venía lo peor. Diego tuvo una complicación fuerte durante la neutropenia. La infección avanzó muy rápido. Estamos usando antibióticos, soporte, todo lo posible, pero su cuerpo ya no está respondiendo. Varios órganos están empezando a fallar. No, dije. Tiene que haber algo más. Otro medicamento. Otro hospital. Algo. Ojalá pudiera decirle que sí. ¿Cuánto tiempo? El doctor bajó la mirada. Son horas. Me quedé mirándolo sin entender cómo podía haber gente caminando en el pasillo mientras mi vida se rompía. ¿Quiere que llamemos al papá de Diego?, preguntó. Asentí porque no pude hablar. Armando llegó lo más rápido que pudo. Ya no sé si fueron 20 minutos o una hora. Entró con la cara desencajada y no preguntó nada. En cuanto me vio, entendió. Fuimos juntos al cuarto de Diego. Nos sentamos a su lado. Le hablamos bajito. Le leímos partes de un libro que le gustaba. Le tomamos las manos. Le dijimos muchas veces que lo amábamos. Yo le acomodaba el cabello aunque no hiciera falta. Armando le acariciaba la frente y respiraba como si cada respiración le costara. Diego abrió los ojos un momento. Nos miró cansado, pero tranquilo. «Los quiero», dijo. Fueron sus últimas palabras claras. Mi hijo murió a las 6:47 de la tarde. Yo no lloré al principio. No podía. Me quedé sentada, sosteniendo su mano, esperando que respirara otra vez, esperando que alguien entrara y dijera que se habían equivocado. Armando fue quien llamó a mi familia. Primero llamó a mis papás. Mi mamá contestó. Él le dijo que Diego había muerto. Del otro lado hubo una pausa. Luego, ella dijo que estaban con Rodrigo y sus papás, que no podía hablar bien en ese momento, que mañana me llamaba, y colgó. Después llamó a Perla. Ella contestó, pero cuando Armando le explicó, solo dijo que no podía con eso esa noche. «Estoy con Rodrigo y sus papás», dijo. «Mañana hablamos». El jueves por la mañana tuve que empezar a organizar el funeral de mi hijo. Nunca había planeado un funeral, mucho menos el de mi propio niño. Armando me ayudó con todo: la funeraria, la capilla, el responso, las flores, el aviso a la escuela, la ropa que Diego iba a llevar. También se encargó del acta. Yo contestaba sí o no porque no tenía más. ¿Quiere flores blancas? Sí. Misa, responso o una ceremonia sencilla. No sé. Algo tranquilo. Armando avisó a la escuela de Diego, al entrenador de fútbol, a algunos papás de sus amigos y a nuestra familia extendida. Ese mismo día mi celular sonó. Era mi mamá. «Laura, hija, cuánto lo siento», dijo con un tono raro, como si hubiera practicado antes de llamar. «Tu papá y yo estamos muy tristes por Diego». «Gracias», respondí, esperando que preguntara dónde iba a ser el funeral o en qué podía ayudar. «Necesito hablar contigo de los arreglos», siguió.
Me temo que tu papá y yo no vamos a poder ayudarte mucho. Tenemos un compromiso muy importante este viernes. Me quedé callada. ¿Qué compromiso? La comida para formalizar lo de Perla y Rodrigo. Mi hijo murió ayer, mamá. Lo sé, mi amor. Y nos duele muchísimo. Pero Perla lleva meses planeando esto. Los papás de Rodrigo vinieron desde Madrid y solo estarán aquí unos días. Es el único momento en que pueden estar las dos familias. Pueden cambiarlo, dije. Perla puede esperar unas semanas. Mi hijo acaba de morir. No es tan sencillo, contestó mi mamá, y se le fue la dulzura. No le voy a arruinar a Perla algo que lleva meses esperando. Los papás de Rodrigo regresan a Madrid el domingo. Esto también importa. El funeral de Diego es el viernes a las 2, dije. Espero que tú, mi papá y Perla estén ahí. Vamos a ver cómo nos organizamos. Colgué sin despedirme. No tenía fuerzas para discutir. Mi hijo estaba muerto, y yo tenía que enterrarlo. El viernes amaneció gris, con esa humedad de lluvia pendiente que a veces cae sobre la ciudad. Armando pasó por mí, porque yo no confiaba en poder manejar. La ciudad estaba lenta, con ese tráfico de mediodía que no perdona a nadie. La funeraria estaba llena. Estaban los papás de Armando, sus hermanos, mis tíos, mis primos, algunos compañeros de trabajo, maestros de Diego, papás de sus amigos y varios compañeros de su salón acompañados por sus familias. Diego era muy querido, me dijo la mamá de Armando mientras me abrazaba. Mira cuánta gente vino. Miré alrededor. Mis papás no estaban. Perla tampoco. Durante la ceremonia, mi tía Carmen se acercó a mí. Tenía los ojos rojos y la mandíbula apretada. Laura, ¿dónde están tus papás y Perla? No lo sé, admití. Dijeron que tal vez no podían venir. Su expresión cambió. ¿Cómo que tal vez? Se murió su nieto. Tía, ¿puedes llamarles tú? Le pedí. No puedo con esto ahorita. Mi tía salió con el celular en la mano. Yo la vi por una ventana mientras hablaba. Primero se veía confundida, luego seria. Después, furiosa. Cuando regresó, me tomó del brazo y me apartó un poco. Laura, dijo en voz baja. Acabo de hablar con tu mamá. ¿Qué dijo? Están en la comida de compromiso de Perla, en un restaurante de Polanco, celebrando mientras nosotros estamos aquí despidiendo a Diego. Me quedé parada sin saber qué hacer con las manos. ¿Hoy? Hoy. Tu mamá dijo que no podían faltar porque los papás de Rodrigo se regresan el domingo. Me lo dijo como si eso explicara algo. Miré a mi alrededor. Ahí estaban los maestros de Diego, sus amigos, los papás de sus amigos, mi familia extendida, toda la familia de Armando. Todos. Menos mis papás y mi hermana. No era que no pudieran llegar. Era que eligieron no hacerlo. No voy a hacer un escándalo, le dije a mi tía. No aquí. Eres mejor persona que yo, respondió. Porque yo tengo ganas de ir a buscarlos. La ceremonia fue tranquila y dolorosa. La maestra Rodríguez habló de cómo Diego ayudaba a otros niños con matemáticas. Su entrenador dijo que no era el más rápido del equipo, pero nunca se rendía. Armando habló de su risa y de sus preguntas raras. Yo también hablé. No sé de dónde saqué la voz. Dije que Diego me había cambiado la vida desde el día en que nació y que haber sido su mamá era lo mejor que me había pasado. Todo el tiempo miré hacia la entrada, esperando que mis papás aparecieran tarde, esperando que Perla entendiera dónde debía estar. Nunca llegaron. Después del entierro, varias personas fueron a mi casa. Mis tías llevaron café, pan dulce, arroz y guisados. La familia de Armando se quedó cerca de mí, asegurándose de que comiera algo. Mis tíos murmuraban en la cocina, indignados. No puedo creer que hayan elegido una comida de compromiso sobre el funeral de su nieto, escuché decir a mi tío Roberto. Esa no es la familia que yo creía conocer, dijo alguien más. Yo tampoco. Cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio. La mochila de Diego seguía en la entrada. La televisión estaba apagada. Su cuarto tenía la puerta entreabierta, como si en cualquier momento fuera a salir a pedirme ayuda con matemáticas o a preguntarme qué había de cenar. Me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina. Mi celular había vibrado toda la tarde con mensajes de pésame de amigos, compañeros del trabajo y familiares. No había leído casi ninguno. Entonces llegó el mensaje de mi mamá.
Ya deja el drama, Laura. Diego ya no va a usar ese dinero. Perla sí lo necesita para su departamento. Lo leí varias veces. Estaban hablando del fondo de Diego. Cuando Diego nació, Armando y yo abrimos una cuenta de inversión para su futuro. Queríamos que tuviera dinero para la universidad, para una emergencia, quizá para el enganche de una vivienda cuando fuera adulto. Durante 11 años aportamos cada mes, y cuando alguno recibía un bono, metíamos una parte ahí. Entre depósitos y rendimientos, el fondo tenía poco más de 2 millones de pesos. Los dos lados de la familia sabían de esa cuenta. No fueron al funeral de Diego porque estaban celebrando a Perla, pero sí tuvieron cabeza para pensar en el dinero de mi hijo el mismo día que lo enterré. Pensé en todo lo que había hecho por mi familia. Los 18,000 pesos mensuales para mis papás, los 12,000 para Perla, los 250,000 de su maestría, las veces que resolví problemas sin que me lo pidieran, las veces que un «gracias, hija» convirtió mi ayuda en obligación, y cuando yo los necesité, no estuvieron, pero para pedir dinero sí aparecieron. No contesté el mensaje. Abrí la aplicación del banco. Entré a las transferencias programadas. Ahí estaban, como cada mes desde hacía años. 18,000 pesos para mis papás el día 1, 12,000 pesos para Perla el día 15. Cancelé las dos. Tomé capturas de las confirmaciones y las mandé en un chat donde estaban mis papás y Perla. No escribí una sola palabra. Solo envié las capturas. Apagué el celular y me fui a la cama. A la mañana siguiente desperté con 47 llamadas perdidas y decenas de mensajes. Hice café. Después prendí el teléfono. Los mensajes habían empezado la noche anterior, unos 30 minutos después de que mandé las capturas. Mi papá escribió: «Laura, ¿qué es esto? ¿Por qué cancelaste las transferencias?» Mi mamá escribió: «No puedes hacernos esto. Necesitamos ese dinero para la mensualidad». Perla escribió: «Laura, dime que no cancelaste lo de mi renta. Yo cuento con ese dinero». Luego se pusieron peor. Mi mamá: «Estás siendo cruel. Somos tu familia». Perla: «Típico de ti. Como algo malo te pasó, ahora todos tenemos que pagar». Mi papá contesta: «No puedes cortar un apoyo así de un día para otro». No respondí. Había pedido unos días en el trabajo por duelo. Esa mañana entré al cuarto de Diego. Me senté en su cama y respiré el olor de su almohada hasta que me dolió el pecho. Después, separé algo de ropa, libros y juguetes. Sus dibujos y cuadernos no pude tocarlos. Al mediodía tocaron la puerta con fuerza. Miré por la mirilla. Mis papás estaban afuera. Mi mamá sostenía unas hojas dobladas, como si hubiera preparado un discurso. Supe que la conversación era inevitable. Abrí. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», empezó mi mamá antes de entrar. «¿Cómo pudiste quitarnos el dinero así? Dependemos de esos pagos». Mi papá pasó a la sala sin pedir permiso. «Esto no se hace, Laura. No después de tantos años. No fueron al funeral de Diego», dije. «Claro que estamos tristes por Diego», respondió mi papá. «Pero aunque duela, la vida de los demás no se puede detener». Estaban en la comida de compromiso de Perla, mientras enterraban a su nieto. Mi mamá apretó los labios. «Perla también es mi hija. También tengo que estar con ella. Pero conmigo no. No es eso». «Sí es eso. Laura, no hagas esto más difícil», dijo mi papá. Diego estaba muy grave. Todos sabíamos que podía pasar, aunque nadie quisiera decirlo. Lo miré sin reconocerlo. Diego era su nieto. «Y Perla está viva», contestó mi mamá, más seca. «Se va a casar. No podíamos cancelar todo. No después de todo lo que ya estaba organizado. Salgan de mi casa». Los dos se quedaron inmóviles. «Laura, no seas absurda», dijo mi mamá. «Tenemos que arreglar esto. Necesitamos ese dinero. Salgan». «Nosotros no estamos exigiendo nada», dijo mi papá. «Solo dijimos que, como Diego ya no va a necesitar dinero para la universidad, tal vez podías usar una parte para ayudar a Perla. Es una necesidad real». «Lo sugirieron el día del funeral de mi hijo», dije. «El mismo día». Mi mamá bajó la mirada un segundo. «No lo quisimos decir así. Solo estábamos pensando de manera práctica». «Práctica», repetí. «Laura, si no salen ahora, voy a llamar a la policía».
no lo voy a repetir. Al fin se fueron. Desde adentro los escuché discutir en la entrada. Decían que yo estaba exagerando, que el duelo me tenía fuera de mí, que después se me iba a pasar. 30 minutos después sonó mi celular. Era Perla. Sabía que tenía que escucharla, aunque fuera la última vez. Contesté. ¿Qué te pasa?, dijo antes de que yo pudiera hablar. ¿Cómo se te ocurre quitarme el dinero de la renta? No completo sin tu ayuda. No fuiste al funeral de Diego. Estaba en mi comida de compromiso. Eso estaba planeado desde hace meses. Los papás de Rodrigo vinieron específicamente para eso. Diego era tu sobrino. Y lo siento, Laura, de verdad, pero yo también tengo vida. No voy a perder mi relación, mi renta y todo lo que estoy construyendo porque tú estés en duelo. Me quedé callada. Perla siguió. Te duele que mi vida siga. Lo entiendo. Pero no puedes castigarme por eso. No voy a parar mi vida porque tú estés destruida. Colgué. Luego bloqueé su número. También bloqueé los números de mis papás. Durante 2 semanas intentaron contactarme de muchas formas. Se presentaron en recepción de mi edificio en Santa Fe, pero le pedí a seguridad que no los dejara subir. Mandaron correos que borré sin leer. Le pidieron a otros familiares que me llamaran de su parte, pero yo ya había terminado. Mi familia extendida estuvo de mi lado, no porque yo lo pidiera. No tuve que explicar mucho. Todos vieron quiénes no estaban en el funeral, y cuando se supo lo del mensaje sobre el fondo de Diego, nadie necesitó más explicaciones. Lo que hicieron no tiene perdón fácil, me dijo mi tía Carmen. Faltar al funeral de Diego por una comida y luego pedir el dinero del niño. Eso no se hace. No le respondí. No hacía falta. Han pasado 6 meses desde que Diego murió. Los primeros meses fueron los más duros. Volví al trabajo después de mis días de duelo, pero todo se sentía distinto. Mis compañeros fueron amables. Mi jefe me apoyó más de lo que esperaba. A veces demasiado. Yo sabía lo que veían cuando me miraban. Una mujer tratando de no caerse en medio de una junta. Mi familia extendida se encargó de que no me quedara completamente sola. Mi tía Carmen me llamaba cada semana. Mis primos me invitaban a comer. Mis papás y Perla ya no eran bienvenidos, al menos no mientras no reconocieran lo que habían hecho. Por mi prima Sofía, me enteré de que Perla adelantó la boda civil y la comida familiar. Fue un desastre. La comida la pagó Rodrigo. O eso me contó Sofía. Perla no tenía para completar su renta, pero sí quería sostener la imagen de que todo le iba perfecto. La mayoría de la familia se negó a ir. Incluso algunos familiares de Rodrigo se sintieron incómodos cuando supieron lo que había pasado. Al final, hubo menos de 20 personas. Perla preguntaba, ¿dónde estaban todos?, me contó Sofía. Tu mamá intentó decir que la gente estaba ocupada, pero todos sabían la verdad. Cuando lo escuché sentí algo parecido a satisfacción. Duró poco. La vergüenza de Perla no cambiaba nada. Diego no volvía. Lo inesperado fue Armando. Empezamos a pasar más tiempo juntos. No como pareja al principio, solo como 2 personas que habían perdido al mismo hijo. Íbamos juntos al panteón, llevábamos flores, hablábamos de Diego. A veces nos quedábamos callados porque no había nada que decir. Una tarde estábamos en mi sala viendo álbumes de fotos. No dejo de pensar en aquella vez que fuimos a acampar cerca de Valle de Bravo, dijo Armando. ¿Te acuerdas? Diego estaba convencido de que había visto un monstruo entre los árboles. Me reí. Fue la primera risa real que tuve en meses. Quería regresar con cámaras para demostrarlo, dije, y dibujó al monstruo como 5 veces. Cada dibujo era más grande. Nos quedamos mirando una foto de Diego con la cara llena de lodo, sonriendo como si hubiera ganado algo enorme. A los 3 meses de la muerte de Diego, Armando me preguntó si podía quedarse conmigo por un tiempo. No te lo digo en plan romántico, aclaró rápido. Puedo quedarme en el cuarto de visitas. Solo creo que ahorita nos entendemos de una forma que nadie más puede. Tal vez nos ayudaría a no pasar esto solos. Acepté. Y sí ayudó. No era volver. No era empezar de nuevo. Era no dejar que la casa se nos viniera encima por separado. Armando cocinaba algunas noches. Yo me encargaba de la ropa. A veces cenábamos sin hablar. La casa seguía igual, pero pesaba menos. Mi terapeuta, la doctora Gómez, me dijo que no le parecía algo malo. Ustedes están procesando la misma pérdida, me explicó.
A veces acompañarse también es parte de sanar. ¿Y si solo estamos evitando enfrentar el duelo? Le pregunté. ¿Hablan de Diego? Sí. ¿Se apoyan? Sí. ¿Siguen funcionando en su vida diaria? Lo intentamos. Entonces quizá no están huyendo. Quizá solo están tratando de no cargarlo solos. La semana pasada, a Armando se le salió una frase que me dejó pensando. A veces pienso que todavía podría haber algo bueno después de Diego, dijo con cuidado. No en lugar de él, después. Lo miré sin saber qué contestar. No hablo de ahora, agregó enseguida. Ni pronto. Diego siempre va a ser nuestro primer hijo. Nadie lo reemplaza. Solo digo que, si algún día tú pudieras imaginar otro hijo, yo también podría. Sentí frío en el estómago. No sé si puedo volver a pasar por eso, admití. No sé si puedo volver a amar así y vivir con miedo de perderlo todo otra vez. No tenemos que decidir nada, dijo. Solo quería que lo supieras. No estoy lista para pensar en otro bebé. Tal vez nunca lo esté. Pero me conmovió que Armando pudiera imaginar un futuro donde no todo doliera igual. El trabajo se volvió una distracción. Me ascendieron el mes pasado. Sé que en parte fue porque me lancé de lleno a los proyectos para no pensar tanto. Mi jefe sabe lo que viví y ha sido comprensivo. Todavía tengo días malos, días en que veo a un niño de la edad de Diego en el supermercado y tengo que dejar el carrito e irme. Días en que encuentro uno de sus dibujos dentro de un libro y lloro durante horas. Días en que me enojo con Dios, con la vida, con la enfermedad, pero también hay días menos pesados. Días en que puedo recordar a Diego y sonreír antes de llorar. Días en que me levanto, trabajo, regreso a casa y respiro. El cumpleaños de Diego cayó 4 meses después del funeral. Habría cumplido 12. Mis papás mandaron una tarjeta. También intentaron aparecerse otra vez en mi oficina. Perla me envió un correo diciendo que se arrepentía y que quería reconciliarse. No lo terminé de leer. No decía, perdóname por no ir. Decía, ya no podemos seguir así. No pedía perdón por lo que hizo. Pedía que yo dejara de estar enojada. Borré el correo. Tiré la tarjeta. Le pedía seguridad que, si volvían a presentarse, no los dejara subir. Algunas personas creen que soy demasiado dura. Una compañera del trabajo me dijo que la familia es la familia y que algún día tendría que perdonarlos. No le discutí. No tenía caso. Tal vez algún día llegue ahí. Hoy no. Ellos tuvieron su oportunidad de ser mi familia cuando más los necesitaba. Eligieron la comida de compromiso de Perla. Después, eligieron el dinero de Diego. Ahora mi familia son los que estuvieron en el panteón, los que llevaron café sin que yo lo pidiera, los que llamaron semanas después, cuando ya no había flores ni gente mirando, los que no quisieron arreglar mi dolor, pero se quedaron cerca. Armando y yo no hemos vuelto oficialmente como pareja. Estamos hablando. Vamos despacio. No queremos llamar amor a algo que tal vez solo es miedo a quedarnos solos. No después de todo esto. A lo mejor un día esto pesa menos, me dijo anoche, mientras estábamos sentados en el sillón viendo una película que Diego habría odiado. Ojalá, respondí. No sé cómo se ve mi futuro. No sé si Armando y yo vamos a funcionar a largo plazo. No sé si algún día querré tener otro hijo. No sé si volveré a hablar con mis papás o con Perla. No estoy bien todos los días. Pero sigo aquí. Desde entonces cuento distinto a mi familia, los que estuvieron cuando enterré a Diego, y los que llegaron después a preguntar por el dinero.